¿Cuál es la motivación de esto? En realidad, cuando era chico, seguramente a todos les ha pasado lo mismo, en la escuela les enseñaron los colores primos, cómo se combinan, digamos, si uno mezcla óleo de un color con otro color, qué es lo que obtiene, qué es lo que significa un color primo. Ahora yo dentro de un ratito voy a empezar a mostrar cómo es que se va construyendo esa idea, pero de alguna manera cuando uno llega a la universidad, empieza a estudiar óptica o electromagnetismo, llega un momento en el que se empieza a hablar del color y de repente nada de lo que alguna vez nos contaron en la escuela está reflejado en la teoría electromagnética o en la óptica. La charla que voy a dar es súper elemental, veo muchos matemáticos, no me dedico a esto, mi interés solamente viene desde una época de cuando yo era chico y hace poco me entusiasmé con el tema de la fotografía y como me gusta mucho la fotografía color, me puse a leer un poquito y encontré todo un mundo que tiene que ver con el estudio, que hubo un estudio muy serio sobre esto, pero que después fue desestimado por una razón un poco casi tragicómica, y es que en realidad el color no existe. Y entonces voy a hablar ahora de algo que no existe. ¿Qué significa el color? Los griegos fueron los primeros que empezaron a hablar o a teorizar sobre lo que es el color. Ellos le llamaban cromas, o de ahí viene la palabra cromático. Y en la antigüedad se creía que era una propiedad, como todos creíamos cuando éramos chicos, que era una propiedad de los pigmentos o de los cuerpos, ¿no es cierto? El color, de alguna manera, al sentido de la vista, nos hace pensar que es una propiedad que tienen los cuerpos, que tienen la sustancia, la materia. Y Newton, ya cuando empezó a hacer el estudio de su teoría corpuscular de la luz, al refractar la luz, al hacer pasar un rayo de luz blanca del sol, que le había hecho un agujerito en una cortina en su laboratorio, hizo pasar la luz por un prisma, lo dividió en colores y ahí descubre que el color pareciera que está en la luz y no en el objeto, y él empieza a darse cuenta que tal vez ni siquiera esté en la luz el color. En la antigüedad, decía, los griegos creían, entre otros la escuela de Platón hasta Aristóteles, cuando ellos hablaban de qué se trataba el color, creían que era una especie de fuego que emanaban los cuerpos o los pigmentos. Y lo interesante de Platón, que a pesar de que él fue un filósofo de alguna manera, pensemos en la época, ¿no?, racional, él medio como que renuncia a la idea de que el color alguna vez va a ser entendido. Él dice algo así como que el color nunca va a ser entendido por la razón humana porque es un capricho de los dioses y un enredo que ellos generan para confundir a los humanos, ¿no? Es una cosa, y la realidad es que sí se sabe lo que es el color. Platón estaba equivocado. Bueno, ¿qué nos enseñaron en la escuela? Nos enseñaron esto, que si nosotros mezclábamos colores, obteníamos distintos colores, y que existía una terna de colores que se llaman primos, que no se pueden construir mezclando otros colores, tal que con ellos podemos completar toda la paleta de color, ¿sí? Entonces nos terminan de decir eso, nosotros hacemos la mezcla de colores, ya sea usando lápiz, óleo, témpera o cualquier pigmento, y obtenemos que mezclando el amarillo y el azul aparece un tono verde, mezclando el azul y el rojo un violeta, y mezclándolos todos un marrón, un color medio tierra. Y el negro no. No hay forma de construir tonos más oscuros que ese marrón que está ahí. Por lo tanto, desde la definición que implica lo que significa un color primo, que digamos que con un conjunto de colores primos no puede generar todos los colores, es falsa, ¿tá? Por lo menos en esta visión. Esto mismo es lo que usan hoy, incluso hoy, el día de hoy, esta idea es la que usan los que hacen artes plásticas, los que hacen pintura y demás. Ellos usan y estudian esta teoría del color que fue desarrollada más o menos formalmente a finales del siglo XIX por Harris y Runge. Runge sobre todo fue un tipo un poco más, era un artista, pero con mucha curiosidad, con mucha inquietud, que él se animó hasta incluso a hacer una teoría sobre el color. Pero claro, en esa época todavía no se sabía prácticamente nada de la luz, recién ahí se empieza a estudiar el fenómeno, digamos, lumínico estaba toda la idea de Newton, ¿no?
Pero una idea muy correcta en lo que sería la óptica geométrica, y en la parte de los colores era justo donde la teoría de Newton no andaba muy bien, que digamos. Entonces, ellos proponen estos tres colores y eso es lo que se usa en todas las artes plásticas hasta el día de hoy, ¿sí? Eso no quiere decir que con esos colores, que son los colores primos, que ahora voy a mostrar que son los colores equivocados, no se puedan hacer obras de arte. Todo esto está hecho con eso, con esa paleta de colores. Claro, también usan otros óleos, otras pinturas, otros colores, además de esos tres, usan otros para completar lo que no les queda. Y iba a decir algo más. Bueno, a ver si me acuerdo después. Una de las razones que dicen que usan esos tres colores, que los llaman primos, es porque son pigmentos puros, porque vienen por un problema de fabricación del óleo. O sea, no una razón física o alguna razón más bien de oferta de pigmentos de ciertos colores, óxidos y otros tipos de pigmentos que sacan de la naturaleza. Así que bueno, un día vamos a la universidad, estudiamos óptica y en un momento aparece el espectro electromagnético, la luz, en realidad el gran misterio lo resuelve Maxwell cuando encuentra que, Young y otros habían hecho ya experimentos sobre óptica, habían encontrado que la luz efectivamente era un fenómeno ondulatorio, y Maxwell, de alguna manera, al estudiar la teoría electromagnética, llega a la conclusión, digamos, cuando hace el desarrollo, que las ecuaciones que él encuentra admiten una solución tipo ondulatoria, es decir, que hay una onda, y esa onda coincide casualmente con una onda que se propaga a la velocidad de la luz. Él, por supuesto, propone que la luz es una onda electromagnética y de esa manera medio como que el gran misterio de toda la vida se resuelve. Es decir, ¿qué es la luz? La luz es una onda electromagnética. Cuando la estudiamos, vemos que hay un espectro que va desde las ondas de radio, de las ondas de baja frecuencia, hasta los rayos cósmicos, y en el medio hay una serie de microondas, infrarrojo, y hay un momento muy pequeño del espectro en el que el ojo empieza a captar este fenómeno ondulatorio del electromagnetismo. Este pedacito del espectro es lo que se llama la región visible y tiene toda la gama de colores del arco iris, que casualmente no son tres colores como los primos. Bueno, mucho más no se ve en la teoría electromagnética, pasa el tema y uno ni siquiera piensa en lo que alguna vez escuchó de los colores primos y la cosa queda ahí. Pero algún día alguien se pregunta, ¿y los colores primos qué tienen que ver con esto? ¿Por qué? ¿Por qué no se explica acá? ¿Por qué en la óptica no se explica? Bueno, ¿será que en los cursos que se dan no está, pero en la literatura sí? Y no, efectivamente no hay nada que decir en óptica sobre el color, más que esto. Pero cuando Young, que fue uno de los primeros que empezó con el experimento de la doble rendija, o sea, descubrir que la luz era una onda, antes incluso de Maxwell supiera que aquella onda era una onda electromagnética, propone una hipótesis en la que los colores son vistos por los ojos, y estos son transmitidos al cerebro por el nervio óptico, porque en los ojos hay una especie de filtro de colores compuesto por tres colores. Él tenía la sensación de cuáles eran esos colores, pero era una especie de hipótesis que también la compartía con Helmholtz. Después Helmholtz la abandona, dice esto está errado, esto no puede ser así. Y el que continúa con esta idea es Thomas Young. Es decir, él lo que cree es que si al ojo llega un estímulo lumínico, van a excitarse tres tipos de células en el ojo, que si alguna de ellas tiene una menor cantidad de valor cromático en esa porción del espectro, entonces el ojo va a ver justamente el color opuesto. Es decir, si tengo una fuente amarilla, va a venir una cierta cantidad de color rojo, una cierta cantidad de color verde y una cierta cantidad de color azul. Él no sabía que eran estos tres colores, pero una cierta cantidad de tres colores, y alguno de ellos, en menor medida que los otros, iba a causar este efecto en la retina, en el cerebro, al menos. Porque, bueno, tiene que ver con el software que tenemos adentro de la cabeza que decodifica estas señales electroquímicas en una sensación. Un misterio realmente sí los hay. Este sí que puede llegar a ser el misterio de Platón.
Entonces aparece Maxwell y toma la teoría de Young. Esto es todo en el mismo momento, digamos, en el que Young propone su idea. 2 o 3 años después aparece Maxwell, jovencito, antes de haber hecho ningún aporte, con poco más de 17, 18 años. Él empieza a estudiar los colores y, basándose en la idea de esta hipótesis de Young, él propone un triángulo. Él dice, existe un triángulo, pero además no solamente es la propuesta, sino que voy a empezar a hacer experimentos y necesito personas para hacer estos experimentos, pero la idea de Maxwell era que si disponía en los vértices de un triángulo los colores puros o fundamentales, cualquier otro color de la paleta podría ser construido calculando el baricentro, es decir, si esto tiene una cantidad de verde, tendrá un determinado valor como si fuera un peso. Si lo que estoy observando tiene una cantidad de azul, tendrá un valor que es como un peso, y una cantidad de rojo que es como un peso. Entonces, en algún punto del medio existirá el color natural, que es como si fuera el baricentro de ese triángulo. Esto en realidad, este es el triángulo que nos enseñan mezclando los colores en círculos. Si unimos los vértices, aparece este triángulo. ¿Está? Esa es la idea o la propuesta de Maxwell. Antes incluso de haber hecho ningún estudio de otra cosa. Él empieza con esto. Su carrera científica, Maxwell empieza con esto. Ahora, Helmholtz rechaza la idea. Y la verdad que tenía muy buenas razones para rechazar la idea de Young y la de Maxwell. Pero en el año 64, o sea, unos 100 y pico de años, porque esto que acabo de contar de la propuesta de Maxwell es alrededor de 1850, 1855, y en 1966 se encuentra que efectivamente en el ojo hay un tipo de células que captan el color, y que justamente son 3, que si fueran 4, los colores primos, ahora vamos a ver, serían 4, y si fueran 2, los colores primos serían 2. O sea que en realidad el color tiene que ver no con la naturaleza ni de los cuerpos, ni totalmente de la luz, sino con una parte de la naturaleza de la luz y cómo el sentido de la vista interpreta esa parte que ve de la luz. ¿Está bien? ¿Cómo es que funciona el ojo? Así rápida y esquemáticamente. Esto es un corte del ojo. Adelante hay un sistema de lentes que enfocan la luz en la parte de atrás del ojo, de la misma manera que lo hace una cámara de fotos o de filmar. En esta parte se encuentra el final, digamos el final del nervio óptico que viene de atrás del cerebro, que tiene un montón de células que son sensibles a la luz. Hay un tipo de células sensibles a la luz que se denominan bastones por la forma que tienen, que son las encargadas de ver la luz sin color. Son muy sensibles y son el tipo de células que se activan a la noche o cuando no hay luz. Vieron que cuando no hay luz uno no reconoce bien el color, medio como que uno no se da cuenta, si no presta atención no se da cuenta que ve pero en blanco y negro, pero de noche o cuando hay poca luz vemos en blanco y negro. Si no me creen, traten de agarrar una situación que esté bien oscura, en algún lugar oscuro, y traten, por ejemplo, de identificar de qué color es la ropa de la gente que camina o de qué color es el auto que ven en el vecino de enfrente, que no esté iluminado, ¿no es cierto? Lo van a ver que es difícil decir qué color es. Eso es porque las células responsables de ver la baja luminosidad son las que se llaman bastones. Se llaman bastones por la forma que tienen, y me acuerdo que los bastones son los que ven en blanco y negro porque los dos empiezan con B, blanco y negro y bastón. Y las otras células, y ustedes nunca más se las van a olvidar, que son las responsables de ver en color, se llaman conos, con C, que son las que ven color, que tienen forma más tipo cónica. Es decir, en la parte de la retina, es decir, si nosotros tomamos esta parte que está acá atrás y la ponemos así, la luz llega y choca contra un tipo de células que pueden ser conos o bastones. Los conos tienen una pigmentación que corresponde a 3 colores. Adivinen cuáles son los colores que Maxwell va a descubrir ahora. Rojo, verde y azul. El rojo, el verde y el azul. Tienen que ver con la luz que llega al ojo. Esa luz toca las células que están pintadas de un color, es decir, dejan pasar más luz de ese color que de los otros, y una neurona transmite esa idea al cerebro y algo, medio por cuestión mágica, o quién sabe por qué, se traduce en la sensación del color, en la vista. ¿Está? Pero en realidad, nada de lo que vemos tiene algo que tenga que ver con el color que vemos.
es una idea. Y son 3 los colores primos que ahora voy a mostrar, porque son 3 tipos de células pigmentadas que tenemos en el ojo. Las personas que tienen, por ejemplo, daltonismo, carecen de alguna de ellas, o tienen en menor proporción algunas de ellas. Y hay animales, por ejemplo, que tienen menos colores primos que nosotros. Por ejemplo, se dice que los perros ven en blanco y negro, lo cual es falso, pero ven en 2 colores. O quién sabe qué es la sensación que tienen, pero construyendo el sentido con 2 colores, y casi todos los mamíferos lo tienen con 2 colores, ellos ven el mundo cromático a su manera. Y algunos animales, como por ejemplo algunos insectos gregarios, como las abejas, creo, ven 4 colores. Algunos parecidos a los nuestros, los 3 primos parecidos a los nuestros, y uno en el ultravioleta. O sea que ellos no sé qué verán, pero ven un espectro de color distinto que el nuestro. Eso es lo que ve el ojo. Después hay que ver qué es lo que interpreta el software que está instalado en el cerebro del bicho, ¿no? Así que en realidad para los humanos tenemos, si hiciéramos una respuesta en frecuencia del tono de la luz, hay un cono que ve los azules, que en realidad, digamos, tiene una respuesta que no es que ve solamente el tono azul, ve mejor el azul que otros, y tiene esta representación, o sea, esta densidad de eficiencia al captar la luz de color azul. Otra que capta así en este color, que acá está amarillo, pero me imagino que será el verde. Y otro que tiene que ver con las altas frecuencias, que tiene que ver con los rojos. Con las bajas frecuencias, que tiene que ver con los rojos. Así que esa es la razón por la que existen los colores. Efectivamente, Young tenía razón. Ahora, vamos a ver qué es lo que hizo Maxwell. Esta es una foto de Maxwell cuando él presenta su idea o su teoría del color, jovencito, y tiene en la mano un disco. Un disco que ahí parece es el disco de Maxwell, pero en realidad es el disco de Young, que lo perfecciona, y que en la actualidad se conoce como disco de Newton. O sea que era el disco de Young, que era de Newton, pero que lo usaba Maxwell. ¿Cuál es? Y realmente la idea de este tipo es genial, porque él lo que hace es darse cuenta primero que los 3 colores que ve tienen que ver con la luz y no con el pigmento. Entonces, ¿cómo hacer para estudiar eso? No es tan simple, pero a lo que él se le ocurre es poner 3 tipos de color, o más, pero digamos, me imagino que él habrá hecho un montón de experimentos hasta que deduce que efectivamente Young tenía razón y que la cantidad de receptores eran 3. Pone esos 3 tipos de colores en distintas proporciones en el disco y pone también una parte pintada en negro y blanco. Esto lo hace girar, a un voluntario le pide que lo mire y que en qué momento él ve que estos 3 colores se transforman en un tono gris que coincide con este. Entonces va cambiando las proporciones de los colores de afuera y del blanco y negro de adentro, hasta que llega un momento que el observador no sabe si lo que está viendo es igual o es distinto. Y él reporta, el 6 de marzo del año 1855, con la luz del día pero sin sol, no sé si estaba nublado o él filtró la luz por una ventana con una persiana o con alguna cortina, se dio cuenta que si ponía 37% de rojo, 36% de verde y 27% de azul, daba una sensación lumínica igual que tener 28% de blanco en el disco de adentro y 72% de negro. Es decir, ¿qué es lo que él demuestra con esto? Que mezclando esa proporción de colores se obtiene algo que no tiene color. Y además, ¿qué tan brillante es? ¿Qué tan gris, qué tan oscuro, qué tan claro es? Y que además esos colores son 3. Cuando uno hace girar el disco rápido, por un fenómeno que se llama persistencia de la imagen, lo que ve es una especie de promedio de eso, de los 3 colores que está viendo. ¿Está? Ese es el experimento por lo que Maxwell gana un premio y es aceptado en la Academia de Ciencias y la carrera de él empieza con esto. Poco después, bueno, de proponer este triángulo, Maxwell empieza a usar algo que se pone medio de moda en ese momento, y es que los colores se pueden representar como vectores, porque ahí él los representa como el punto baricentro, digamos, cuál es el centro de gravedad de aquel triángulo, ¿no? Pero si cada centro de gravedad le da una cantidad a un sistema de 3 coordenadas, puede representar el color en un espacio vectorial de 3 dimensiones,
¿Qué quiere decir? Que es vectorial, que es lineal, que valen las transformaciones lineales, que los vectores se suman como se suman los vectores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podríamos pensar en un espacio de color tridimensional que tiene cierta cantidad de rojo, cierta cantidad de verde y cierta cantidad de azul. O al menos eso es lo que Maxwell descubre con el experimento del disco giratorio, del disco de Newton. Por lo que puede dar distintas proporciones a los colores. Y efectivamente esto es así, y así está, por ejemplo, funcionando ahora este proyector, así funciona la televisión, así funcionan los carteles luminosos, así funcionan todo lo que forme imágenes en forma digital o analógica para un sistema retroiluminado, es decir, que emite luz hacia el observador. Funciona de esta manera. Ahora bien, entonces efectivamente Maxwell encuentra que la propuesta de Young es cierta. Existen colores, 3 colores primos, y parece que los candidatos son el rojo, el verde y el azul. Eso es cuando tenemos luz. ¿Qué pasa si tenemos pigmento? Porque cuando mezclamos los colores en la pigmentación no ocurre eso. Ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros agregamos luces de distintos colores, ahora se los voy a mostrar, lo que hacemos es, agregamos distintos colores, lo que hacemos, si lo hacemos con luz, es agregar más luz. La ausencia de eso es la oscuridad. Y la saturación máxima de lo que el ojo puede ver es el color blanco. Ahora, cuando nosotros agregamos pigmentos, lo que estamos haciendo es quitar luz. Es como si agarráramos una lámpara y le pusiéramos un filtro. Entonces la cosa funciona de otra manera. Gracias a esta idea se dan como si fueran dos tipos de colores. Los colores primos aditivos, que tienen que ver con la luz, cuya suma da el blanco, y los sustractivos, cuya suma da el negro. ¿Sí? Pero claramente aquellos colores primarios de las bellas artes que habían estudiado Harris y Runge no pueden ser esos porque la suma de ellos no daba el negro. Y ahí es cuando uno está imprimiendo y la impresora dice falla, mira, está toda la imagen medio verdosa y falta magenta en el cartucho de color. Dice, magenta, ¿qué color es ese? Magenta nunca en la escuela no me lo enseñaron, ¿no? Así que este es la síntesis aditiva, el RGB. Si uno mira una pantalla de un celular, de una televisión, o incluso de este mismo proyector, si se acerca y mira, va a ver que cada píxel es una combinación de 3 colores y son justamente estos. La síntesis aditiva. El verde, el azul y el rojo. Acá, ahora voy a mostrar esto mismo con esta lamparita que está acá. Pero si uno se fija, aparecen estos colores, ¿no? Quien lo haya mirado de cerca con una lupa al televisor antes de ir a las clases de óptica, habrá visto, pero ¿cómo? Y ahora me sacaron el amarillo. El amarillo que me enseñaron en la escuela no está acá. Y aparece el verde. ¿Por qué será? Esto es un aumento, una foto aumentada de una pantalla LCD. ¿Sí? Bueno, Maxwell continúa con esta idea y se da cuenta que él podría haber hecho, que podría ser una foto color. Y la primera foto color la hace Maxwell, creo que 5 o 6 años después de haber propuesto esta teoría o este estudio sobre el color. ¿Qué es lo que hace Maxwell? Maxwell fotografía, porque la fotografía existía ya hacía como 40 años, obviamente en blanco y negro, fotografía como una cucarda, es un moño escocés, lo fotografía con 3 exposiciones, hace 3 fotos, a las que le pone un filtro rojo, después hace la misma foto con un filtro azul y después hace una misma foto con el filtro verde. Y obtiene 3 exposiciones de lo mismo. ¿Y después qué hace? Proyecta cada una de esas imágenes sobre una pantalla con el mismo filtro puesto. Es decir, a la foto que la sacó con el filtro rojo, al revelarla y al pasarla, a ponerla en positivo, la proyecta con el filtro rojo. Porque en la foto que está filtrada con el rojo está la información del rojo. Y ninguna información de los otros 2 colores. Y así con los otros 2 colores. Eso lo proyecta en la pared y reconstruye con esta máquina la imagen original. Esta fue la única foto que sacó Maxwell y por palabras de él es la única porque el trabajo fue tan descomunal que dijo nunca más voy a hacer esto. Y debe haber sido un trabajo muy grande porque pasaron como 40 años hasta que alguien más volvió a hacer esto, ya con un espíritu un poquito más documental, como una herramienta. La idea de él era hacer una demostración. Esta misma técnica hoy la usan, por ejemplo, para hacer astrofotografía, los que hacen, incluso a nivel
amateur, los que ponen una cámara en un telescopio y sacan fotografía a las nebulosas y demás cuerpos celestes, lo que hacen es ponen un filtro en el telescopio de un determinado color, sacan una foto y hacen la misma idea que esto, pero la mezcla después la hacen por computadora. Mezclan los tres colores y aparecen esas imágenes tan bonitas como aquellas que aparecen ahí, de tantos colores, que si uno mirara por un telescopio jamás vería eso, porque es tan poca luz que uno lo ve en blanco y negro. Pero cuando lo hace con una exposición fotográfica de muy larga exposición y hace toda esta técnica, revela colores que son invisibles al ojo desnudo, o al menos al ojo a través del instrumento directo. Bueno, ¿me apagan aquella luz, por favor? Acá tengo tres lámparas, una azul, una roja y una verde. Lo que voy a mostrar es una tontería, es lo que estaba en la foto anterior. Si yo la sumo, aparece una luz blanca. Si yo pongo las tres y aparece una luz blanca. Esto realmente es una pavada porque lo que hace el proyector cuando yo le pido blanco es exactamente eso. Tira la misma cantidad de las tres componentes de luz y se obtiene el blanco. Y fíjense que no solamente pasa eso, sino que cuando yo hago sombra, como las luces no están en el mismo punto, me aparecen tantas sombras como fuentes hay. Y tantas penumbras como pares de fuentes hay. Una sombra completa y las penumbras. Y además, miren qué cosa más rara, que aparecen colores que no están acá. Por ejemplo, acá está el amarillo. ¿Lo ven? Acá está este rosa o magenta, se llama magenta, que no está en estas luces. Porque acá está solamente el rojo, solamente el verde o solamente el azul. ¿Ven? O sea que además de aparecer la sombra de los colores primarios, en las penumbras de dos de ellas aparece un tercer color, un secundario. Y más aún, si alguien me prende la luz de este lado, por favor, con un poquito de imaginación y esfuerzo, yo hago sombra acá. ¿Alguien puede decirme qué color es la sombra que están viendo ahí, de mi mano? Si tuviera un color, ¿cuál sería? Medio marrón. Marrón es el valor oscuro del amarillo. Es amarilla. ¿Esta? ¿Alguien la ve? ¿Cuánto? ¿No ven ningún color? Medio verde. Es verde, efectivamente es verde. ¿Y esta? Medio rojo. Bueno, claramente esto no es ninguna luz, es la sombra. En realidad es esa luz que está ahí, que es blanca, mírenla, es blanca. Y yo voy cambiando las iluminaciones y me van dando distintos colores. O sea, obviamente es nuestro sistema de la visión quien está interpretando esto y cambia, engañándonos de alguna manera, dependiendo de lo que uno ve. Aunque la luz del sol pueda tener distintos colores, nosotros las cosas durante todo el día las vemos siempre del mismo color. Y quien usa una cámara de fotos se va a dar cuenta que la luz no es siempre igual. Y por eso Maxwell lo sabía, por eso dice con luz blanca de día, sin sol. Hice este experimento, porque si lo hago con otra luz no me da esto. Es decir, claramente el fenómeno de la luz no es un fenómeno físico, es un fenómeno fisiológico de alguna manera. ¿Del color? Del color. De la luz no, del color. La luz sí es un fenómeno físico. Por eso no se estudia en física, porque no es física. Pero tiene algunas relaciones así de lo más interesantes. ¿Me apagan aquella luz, por favor? La que es... Uy, qué oscura. Ahí. Bueno. Y después está también la síntesis sustractiva, que es la que usa la impresora. Está bien. Que es la que usan las impresoras, las imprentas. Todos menos los que pintan. Por tradición, nada más, ¿no? Pero si usaran esto, podrían obtener todos los colores. Si mezclan, por ejemplo, témperas de este color que se llama magenta, que es una especie de rosa purpurado, con este que se llama cian, que es una mezcla de turquesa con verde, o turquesa con azul, no sé, y el otro sí es amarillo, se obtienen todos los colores. Y así es como funcionan todos los sistemas de síntesis sustractiva, es decir, todos los sistemas que usen pigmento para formar imágenes, como aquel póster, como una fotografía, como la impresión offset de una imprenta, etc. Usan esto.
Es decir, si yo saco una fotografía a color de aquel granero que está ahí en la montaña y la filtro con los tres colores en la impresión, en la impresión y las mezclo, obtengo la foto original, la imagen original. Los colores primos entonces son los que aparecen en las puntas del triángulo. Es decir, tenemos una terna de colores primos para la síntesis aditiva y una terna para la síntesis sustractiva. Pero, más aún, la mezcla entre los colores primarios me da los secundarios. Y los secundarios de una síntesis corresponden a los primarios de la otra. Por ejemplo, si mezclo luz roja con luz verde, lo acabamos de ver, da amarilla. Amarillo es uno de los colores primos de la síntesis sustractiva, etcétera, de ida y de vuelta. ¿Está? La suma de todos los colores de la luz da el blanco y la suma de todos los colores del pigmento dan negro. Pero ahora sí son estos. En realidad, si uno piensa que el espacio del color es un espacio vectorial, uno podría siempre hacer un cambio de base y obtener lo mismo, ¿no? Más o menos. Porque si uno no elige los colores justos, no puede. Pero en teoría se debería poder construir siempre un espacio rotado que cambie y que vaya generando los mismos colores. Claro, en el pigmento ocurre algo más, además de la mezcla, que el pigmento reacciona física y químicamente. Entonces, la naturaleza pura del color no es tan pura. Pero en la impresión, por ejemplo, fotográfica y en la impresión de tinta, se eligen estos colores y andan más o menos bien. Le falta algo. Ahora les voy a contar qué es lo que falta. Así que si nosotros tenemos en el círculo cualquiera, sustractivo o aditivo, la mezcla de dos primarios, que nos da un secundario, por ejemplo rojo, del otro lado del triángulo nos queda el color opuesto. ¿Tá? Rojo es todo lo que no es cian en la síntesis sustractiva. Por ejemplo, azul es todo lo que no es amarillo en la aditiva. ¿Sí? Y coinciden, los opuestos coinciden. Esto es algo que en sistemas de impresión se ven. Entonces, la idea de Young de que el color tiene tres componentes choca de alguna manera con la observación que hace Newton sobre la refracción de la luz, que no son tres colores. Él creyó haber visto 6 y dijo, estoy viendo los primarios y los secundarios, pero en realidad tampoco son 6. Son un continuo de colores, o casi un continuo de colores si uno los mira sin mucho detalle. Es decir, en teoría, si la teoría de Maxwell es correcta, el espectro es continuo. Hay infinitos colores. Y eso está en contradicción con esta idea de que solo hay 3. Pero eso es porque tenemos 3 receptores de color. Hay otra forma de escribir o de interpretar el color, porque decir 25% de azul, 34% de amarillo y lo que corresponda para completar el que sigue para formar un color es una cosa que no se da una idea muy intuitiva de lo que significa, aunque las computadoras trabajan de esa manera. Entonces, una forma en la que se suele trabajar el color es dándole otros 3 valores que tienen que ver con el valor que tiene, es decir, qué tan saturado está el color, desde los grises hasta el valor más saturado, más vibrante, el matiz, es decir, cómo corremos el tono, y el valor que tiene, qué tan oscuro o claro es. ¿Sí? Es decir, si hiciéramos una imagen blanco y negro de eso, qué tan clara o oscura sería. Son distintas formas de interpretar el color, son distintas nomenclaturas que se dan. Por ejemplo, la saturación, ¿qué es? Es el nombre del color. Saturación, amarillo. Valor, qué tanto brillo tiene. Y matiz, qué tan anaranjado es ese amarillo. ¿Qué es lo que hacen los sistemas de impresión, además de usar los 3 colores primos, por esta dificultad físico-química que aparece en el pigmento? Es agregarle negro. La impresora usa, además de los 3 colores primos, el negro, porque es difícil conseguir un buen negro, un negro puro, solamente usando 3 colores primos. Se obtiene esto. ¿Sí? Si agrego el negro, la imagen gana en contraste. Es un artilugio por una limitación técnica de cómo mezclar el color. Bueno, Maxwell hace su fotografía en 1860 y pico. Eso es acá, ¿qué pasaba en esa época? Bueno, había caído Rosas, ¿no? Estaría, sí, 1853 fue la Constitución, así que estaría Mitre, sí.
Debe ser la época de la guerra del Paraguay. En Europa también estaba la guerra de Crimea y en Estados Unidos creo que es la guerra de la secesión, ¿no? O sea, el mundo en guerra y los ingleses descubriendo cómo funciona el mundo. Bueno, este en realidad es un ruso, Grozky, es un ruso que quiere retratar, usando la técnica de Maxwell, el imperio ruso de Alejandro, del zar Alejandro. Entonces, se consigue muestra su técnica al zar, que el zar queda fascinado, consigue que lo financie para hacer su viaje y recorre el gran imperio ruso, realmente enorme imperio ruso, sacando fotografías en color, usando esta cámara, por supuesto hecha por él, en la que consta de una lente objetivo, pero en vez de tener una placa fotográfica, tiene 3. Entonces, ¿él qué hacía? Preparaba las 3 placas con los 3 filtros, le pedía al candidato que se quede quieto, hacía las 3 exposiciones lo más rápido que podía, con las limitaciones técnicas de bajar la placa y los tiempos de exposición de las películas, de las películas más que las películas, de las placas de vidrio preparadas con colodión húmedo y toda una tecnología muy precaria y artesanal, que lo tenían que hacer en el momento. Toda esa limitación hacía que él sacara la imagen de 3 colores en 3 tiempos distintos, lo más instantáneo posible, pero no en el mismo instante. Y después, por supuesto, juntando las 3 placas y calibrando bien qué cantidad de color iba en cada una, él podía reconstruir la imagen de lo que había fotografiado en su vasto imperio ruso y mostrársela a cualquier ruso que no pudiera moverse de su aldea. Este es el aparato que él usaba, el proyector. Si alguno se acuerda cómo eran los proyectores digitales, que se llamaban cañón antes, y ahora tal vez también le dicen así, trabajaban así. Eran 3 cañones monocromáticos con un filtro del color de los colores primos rojo, verde y azul. ¿Alguien se acuerda de haber visto alguno de esos? ¿Con 3 colores? ¿Sí? ¿No? Yo sí me acuerdo. Bueno, esto lo inventó Maxwell y lo usó Grozky con esta cámara. Acá hay imágenes de él. Son las primeras imágenes color más allá de la que había hecho Maxwell de la cucarda escocesa. Si este es Grozky, este personaje es Grozky. Y las fotografías claramente se ven muy actuales, ¿no? Porque el color es lo que le da esa sensación de actual. Hay fotos usando la técnica que les voy a contar ahora un poquito más adelante, de la Primera Guerra, por ejemplo, y son realmente horrorosas las fotos, porque están en color. Esas mismas fotos uno las ve en blanco y negro y las ve más lejanas. Cuando las ve en color, ve la crudeza de la realidad, ¿no? Porque vemos en color, no vemos en blanco y negro, salvo que esté muy oscuro. Si el objeto o el modelo se queda quieto, la imagen es perfecta. Ahora, si le estamos sacando a chicos, acá con la calidad de este proyector muy bien no se ve, aparece una mancha de distintos colores, como si fueran esas fotografías estereoscópicas en filtros de colores. Porque claro, cada situación corresponde a un instante distinto donde el chico movió la cabeza siempre. Hay una historia muy interesante de lo que pasó con este ruso, porque él fotografía algo así como 3.000 fotos de Rusia, unas fotos maravillosas. Después, claro, viene la revolución bolchevique y esto queda perdido, vuelve a la familia del ruso, eso se lo regala, eso es de la familia del zar, eso se lo devuelven a la familia de él y queda escondido durante hasta el año 90 más o menos. Cuando alguien lo encuentra, no sabe qué es, porque en realidad la obra de Grozky son placas pegadas, son 3 placas que iban en aquel proyector de 3 cañones. Entonces uno las mira y son 3 fotos con colores distintos, ¿no es cierto? El filtro azul tiene las caras oscuras y el filtro amarillo, el filtro amarillo tendrá las caras más claritas y los azules más oscuros, etc. Pero claro, cuando las mezclan se forman estas imágenes. Y hoy, estas que están así mezcladas están hechas en la computadora. Se escanea cada una de estas placas y se mezclan en la computadora y se corrigen todos los errores que puedan tener. Lo interesante es que esto lo compra un americano y todo el archivo de Grozky hoy es propiedad de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O sea que las vueltas de la historia, ¿no? Allá se ve, en la foto de arriba se ven las 3 exposiciones del hombre. Fíjense, por ejemplo, el filtro azul, como la ropa del hombre que es azul está clarita, porque le va a dejar pasar al filtro azul toda la luz. Y en cambio, en la parte roja le va a dejar pasar nada.
al azulito, entonces está oscura. Esas son las placas que se obtienen, que había encontrado este familiar de Grotowski. Después, más o menos en la misma época, en 1900, aparecen los hermanos Lumière. Seguramente les suena el nombre Lumière y no se acuerdan bien por qué. Los hermanos Lumière son los inventores del cine. Y otra historia graciosa es que ellos inventan el cine, el cinemascopio, y empiezan a mostrarlo como una curiosidad en las ferias de las ciudades, ¿no? Y en un momento lo abandonan. Eran películas cortitas donde ellos hacían la entrada de un tren a la estación, una mujer caminando, un tipo tirándose de un trampolín, etc. Y lo abandonan. Y cuando lo abandonan, al proyecto alguien les pregunta, ¿por qué lo abandonan? No, porque esta es una curiosidad que no tiene futuro. Y pavada de futuro tenía. Pero no eran ¿por qué en realidad por qué lo abandonan? Porque estaban muy entusiasmados en otra cosa que tiene que ver con la fotografía a color, usando lo que ya sabían que habían hecho Maxwell, Young y los otros anteriores. ¿Por qué ellos se dedican a esto? Estos tipos eran tremendamente prolíferos en sus invenciones. Inventaron el cine, inventaron técnicas para volar con globos y además inventaron la fotografía a color, con lo que se hicieron absurda y obscenamente ricos. ¿Por qué lo hacen? Ellos dos son hijos de un fotógrafo del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que se da cuenta que hasta ese momento los que hacían fotografía, la cámara se la construían ellos, los lentes los pulían ellos o los compraban a otros tipos que eran también del ambiente de la fotografía, toda la química del revelado de la imagen era una cosa medio secreta, porque claro, si alguien sabía hacerlo y contaba cómo se hacía, perdía el negocio, y se dio cuenta que quien dominara bien la técnica de la óptica y de la química de la fotografía, le iba a ir muy bien. Entonces, uno de los dos hermanos Lumière hace química y el otro hace física. Y se les ocurre una idea de poner en la misma emulsión los tres colores. Es decir, ¿qué hacen? Ellos en la placa de vidrio, donde ponen en un soporte, que será una especie de gelatina, donde esparcen el pigmento, esparcen cantidades de distintos colores, que son, como ven, otra vez los colores primos de la luz. Con eso hacen la fotografía, que queda en colores negativos, la positivan y les queda una diapositiva en placa. Inventan el autocromo, y el autocromo se usa desde el año 1905 hasta 1930, hasta que aparece la película Coda Color, con lo que imagínense el dineral que hicieron estos dos hermanos Lumière. Los inventores del cine se hicieron ricos con la película Color. Uno de ellos, el que estudió física, era muy amigo de Littmann, un físico que en el año 1890 había ideado una técnica de fotografía a color muy distinta a estas. Estas son usando la teoría del color. A Littmann se le había ocurrido un tipo de fotografía en el que él depositaba en la gelatina los haluros de plata, pero en profundidad. Y cuando incidía la luz, dependiendo de cómo interfería la luz, digamos, dónde estaban los valles y los nodos de la onda lumínica, dependiendo del color, era cómo iba quemando las sales de plata. Entonces, lo que él conseguía es que cuando la película era revelada y era observada, iluminada con luz blanca, la luz al entrar en la emulsión fotográfica interfería, reflejaba la interferencia y lo que hacía era reflejar todo el espectro luminoso. Es decir, era una fotografía a color que la vería un ser que tenga con los mismos colores que lo vería en la realidad si tuviera infinitos colores primos. Estaban todos los colores. Una técnica, digamos, es una fotografía a color espectral, donde están toda la información, incluso si la plata se quema a rangos del espectro no visible, también funcionaría. Esto se usó mucho en el siglo XX, por ejemplo, para la astrofotografía también, ¿no? Para analizar colores que no son visibles a la luz, porque está todo el color. En realidad, cuando nosotros vemos imágenes que no son de la naturaleza, que están hechas con los colores primos, estamos viendo lo mismo que veríamos en la naturaleza por nuestra limitación de la vista que ve tres colores. Pero, por supuesto, en una fotografía, color, no está el color real, o digamos, el color, la información espectral del color de la imagen a lo que fue sacado. ¿Está claro? Porque ahí solamente está construida con tres colores. Nuestros ojos no diferencian el uno con el otro.
más allá de las técnicas de revelado y la precisión en la búsqueda del color de la toma original. ¿Está bien? ¿Me explico lo que quiero decir? No están todos los colores de esa gama infinita que tiene el espectro visible. La técnica de Littmann sí la tiene. Este es Littmann. Y esa es una de las fotografías que él hizo. Es una fotografía que, claro, acá sí está hecha en colores primos, porque está proyectada con el proyector, y que se debe ver igual que en vivo y en directo, digamos, porque nuestros ojos no pueden ver los colores que no podemos ver. Littmann gana el premio Nobel de Física por esto, en el año 1908. Miren quién lo gana antes y quién lo gana después. O sea, este era un tema importante en esa época. Así que bueno, eso es todo. Ahora lo que les voy a mostrar es que algunas ilusiones ópticas que tienen que ver con este engaño de que de que el color no es verdadero, sino que es una interpretación que hace nuestro cerebro apoyado en el ojo. Bueno, esta es una foto de Pehuenco que saqué hace unos años, que tiene básicamente amarillo, verde y podría tener cualquier color, pero me gusta el contraste que tiene entre el cielo y la arena. Y este es un efecto que se ve muy bien en una pantalla chica de monitor. Y acá más o menos, lo que les voy a mostrar ahora, porque los colores de este proyector no están muy buenos y además porque la potencia lumínica de este proyector no es para proyectar una imagen tan grande. O sea, tendría que ser una imagen más chica, nosotros estar más cerca y la pantalla ser de algún material un poco más reflector como pantalla de fósforo o estas que usan metalizadas en el cine. O sea, no es una imagen, no es un sistema de proyección de gran calidad para ver este fenómeno. Pero esta imagen es en color, ¿está claro? ¿La ven? Azul, amarillo, verde. Ahora, esta imagen tiene los colores opuestos, es decir, ¿vieron en el círculo cromático? El que estaba del otro lado, sea cual sea, primo o alguna mezcla de ellos, siempre hay uno que está del otro lado. ¿Está? Esa es la imagen negativa. Y por supuesto, los brillos se cambian a las sombras. ¿Ven que hay un punto amarillo? Bueno, miren ese punto amarillo durante un rato. No quiten la vista de ese punto amarillo. Mientras ustedes miran el punto amarillo, todas las células del ojo, todos los conos que están en el ojo y todo el sistema nervioso que comunica al ojo con el cerebro, empieza como a saturarse de esos colores. Y llega un momento en el cual ustedes dejan de ver ese color negativo. Y como hay un sistema así como que persiste la imagen en la retina y en el sistema nervioso, va a persistir ahora también en sus ojos. No quiten la mirada del punto amarillo. Yo voy a pasar a la siguiente foto. Sigan mirando el punto amarillo. ¿Qué color tiene? Tiene colores. ¿El cielo es azul o al menos más azul que el amarillo del piso? Bueno, ahora sí saquen la vista del punto amarillo y miren la imagen. Es blanco y negro. La imagen está en blanco y negro. O sea, si ustedes la miran fija y la misma imagen proyectada en la retina está un buen rato, la retina se agota, le agarra fiaca y deja de ver color. Los conos dejan de ver, se apagan. Eso pasa en todo el sistema nervioso. Si ustedes sienten mucho dolor, se quiebran un dedo y sienten mucho dolor, después el sistema nervioso empieza como a disminuir ese dolor. Así funciona. Si tiene un ruido muy molesto, por ejemplo, su mujer hablando, pasan los años y dejan de escucharlo. Bueno, acá hay un video que lamentablemente por esta misma razón del proyector no se va a ver tan bien como se ve en la pantalla de la computadora, pero que más o menos muestra la misma idea. No, esto no es. Gracias. Ahora va a aparecer un punto en el medio. Miren como hicieron recién con la foto, el punto del medio. El punto negro que mirar. Va a llegar un momento en el que el rojo de los círculos van a empezar a verlos, no nos van a ver, y van a empezar a ver
que el círculo que desaparece se empieza a formar del color complementario. ¿Lo ven? Rojo. Ahora vamos al cian. Y el círculo que desaparece se debería poner rojizo. Incluso el cian debería desaparecer. Hay que mirar fijo el negro, el punto negro, ¿eh? Esto, si la pantalla tuviera mejor contraste y color, el efecto es inmediato. Miren este, que es el amarillo. ¿Lo ven un poco más tirando al celeste? Al círculo que desaparece. Esto quiere decir que no hay ningún círculo ahí, es subjetivo totalmente. Y no solamente con los colores, también con la intensidad en el brillo. O sea, aunque la imagen no fuera color, o estuviéramos viendo una imagen en blanco y negro o una imagen con grises, ocurriría lo mismo. ¿Cómo? Ahí está. Por ejemplo, esto es una ilustración de como si fueran dos pastillas o dos almohadones blancos, o uno gris y uno blanco. Uno está, digamos, en una posición que hace pensar al ojo que está iluminado, y el otro, como está abajo, está en sombra. ¿Lo ven? Si ustedes tuvieran que arriesgar, ¿cuál es el más claro de los dos almohadones? ¿Cuál creen que es? El de abajo, porque está en la sombra y parece más claro, ¿no? Y sin embargo, son iguales. Y claramente parecen distintos. Otra vez, el software falla. ¿Por qué? Porque el cerebro espera ver una cosa y para ver eso corrige lo que no está viendo. No somos una cámara de fotos que ve color e imagen, además la interpretamos. Acá hay un cubo. ¿Está bien? Tiene como si fueran cubitos puestos alrededor de colores, iluminados. Hay toda una iluminación artificial en esta ilustración tipo digital, pero podría ser una pintura, ¿no? Por alguien que entiende cómo poner los colores, podría ser una pintura. Fíjense en estos tres colores, en estas tres que aparecen acá. Esta y esa que está arriba, ¿la ven? Esos tres cuadraditos. Claramente no son ni del mismo color ni están iluminados de la misma forma, ¿no? El que está en la sombra, en la cara, en esa, parece ser amarilla, ¿no? Y la de arriba marrón, que podría ser igual que esta, ¿la ven? Y sin embargo, son iguales. Otra vez, el mismo efecto, pero con color. Acá. Bueno, de estas ilusiones ópticas hay miles y nos llama mucho la atención porque algo no funciona como debería cuando uno ve esto. Y creo que se terminó acá. Sí, muchas gracias. Yo no soy especialista en esto, ni mucho menos, pero si puedo responder una pregunta, encantado. Sí, o esenciales también. Y verde. No, los que nos enseñan en... Sí, mostraste después otra posibilidad Sí. que sería el magenta, Sí, el sí, cian sí, y el amarillo. sí. Ahora, hay una asimetría ahí, porque de alguna manera el amarillo aparece en los dos lados. Sí. ¿Eso significa algo o es...? No significa, o sea, significa que hay un receptor de la luz que es el contrario al amarillo, que es el azul. Que en la primera aproximación empírica hecha por Da Vinci y los otros pintores del siglo XVIII,
buscaron y aproximaron y encontraron, porque además coincidían con los colores que estaban más disponibles en el mercado donde compraban el pigmento para hacer el óleo. Pero es una cuestión tradicional. Esos no son los primos. Los primos son el magenta, el amarillo y el cian. Yo me acuerdo en la escuela que yo le pregunté, ¿por qué se llaman primos? Y la maestra me dijo, porque no se pueden hacer combinando ningún otro color. Ah, muy bien. Y el chico que estaba al lado me dice, mira, yo mezclo este con este y me da azul. Y efectivamente. Y yo no me acuerdo qué colores mezclaba, pero ahora podría saber qué colores estaba mezclando. Que el pobre maestro no tenía... O sea, estaba bien lo que decía, pero le faltaba algo más. Sí. Si entendí bien, la fotografía de los hermanos Lumière usa los tres colores, Sí. los combina, Sí. y la del otro hombre, Lippmann, dijo que era. Sí, Lippmann. Es como algo más completo, Sí. tiene en cuenta todos los colores. No, lo que hace es, como la película tiene profundidad y la emulsión está distribuida en esa gelatina, lo que ocurre es que los haluros de plata se queman donde la intensidad, donde aparece un pico, una cresta en la onda electromagnética. Ahí se forma una onda estacionaria porque la luz entra en la gelatina, se refleja, y entre la luz que entra y la que refleja se genera una onda estacionaria, y hay puntos donde la onda estacionaria vale cero, que se llaman nodos, entonces ahí la intensidad de ese color es cero. Entonces el haluro de plata que estuviera en ese punto no se va a quemar. Pero en otro lugar sí se va a quemar. Y eso ocurre en todos los haluros de plata en la superficie y en la profundidad. Entonces después cuando esa imagen se revela y se ilumina con luz blanca, ocurre el fenómeno opuesto. La luz entra, interfiere consigo misma y es reflejada la luz con todos los colores. Y guardaría toda la información. Toda la información. Esa guarda toda la información. Pero nosotros con nuestros ojos No podríamos ver la diferencia. No podríamos ver la diferencia. Lo cual me lleva a una pregunta que no para que la responda, pero cuando se mandaron todas esas fotografías en el Voyager, ¿habrán usado ese tipo de fotografía? No, usan el filtro RGB. Pero un extraterrestre tiene muchas chances de ver los tres mismos colores que nosotros. No, porque en realidad lo que hacen otra vez son fotos monocromáticas y a lo sumo lo que pueden hacer es filtrarlas por colores. Sí, el sensor siempre es monocromático, el sensor de esa cámara es monocromático. Lo que pasa es que tiene adelante de cada píxel un filtro de una red que se llama Bayer o algo así, que está dispuesta en los colores primos. Adelante. O sea, esto que está hecho tirando los pigmentos arriba de la película cuando se fabrica, por ejemplo, por los hermanos Lumière, que es la misma técnica que se usa en la película, en la que se usó la película química que se usó antes de la llegada de la cámara digital, es lo que se usa en la cámara digital. Lo que pasa es que ahí está ordenada. Y hay efectos que aparecen en las cámaras digitales por estar ordenadas, por ejemplo el efecto Moiré, que es esa interferencia de correlación. O sea, si uno saca una fotografía a algo que tenga una estructura similar a la que tiene la malla, la matriz de colores de píxeles que tiene la cámara, empiezan a aparecer. Esto es típico en la televisión cuando hay un periodista con una camisa rayada. ¿Vieron que empieza a hacer unos dibujos así raros? Eso es Moiré. Eso es Moiré. Si fuera filmado con cámara de 35 milímetros, eso no aparece. ¿Qué tienen las cámaras nuevas? Tienen un filtro para el Moiré, para quitar el Moiré. Lo que yo no entiendo por qué es no se lo ponen a las cámaras de televisión. Valen fortuna esas cámaras, debe ser por eso, porque no las quieren cambiar. Pero atrasan 40 años en las cámaras, incluso las cámaras modernas, donde aparece alguien con la camisa rayada, uno dice, cambiale canal porque algo me está haciendo mal. No sé si responde. No se aplica la fotografía de Lippmann porque los tiempos de exposiciones nunca los pudieron achicar como en la fotografía química y la digital. ¿Tenés idea del uso que se haga de la fotografía multispectral, la de Lippmann? No, bueno, una era esa, para capturar, digamos, ese es el paso justo anterior a la holografía, que es una técnica muy parecida, pero con luz coherente. Esto es con luz blanca. ¿Pero algo, digamos, actual que... No sé, pero si alguien quisiera tomar la información espectral de algo, más que para formar una imagen, sino para capturar el espectro, esa sería una buena técnica. Claro que hoy también se puede hacer digitalmente eso, así que, no sé, casi todo se puede hacer digitalmente. Para que Sí. quede claro, en los colores luz, los primarios que le llamamos es rojo, verde y amarillo. Sí, no, rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul, perdón.
Y en la mezcla subtractiva o Sí. los pigmentos, los primarios verdaderos serían el magenta, el cian y el amarillo. Sí, que son los secundarios de la otra. Exactamente. Ajá. Y en imprenta se agrega el negro. Se agrega el negro por este problema de no lograr un negro perfecto, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay fotografías, hay impresoras hogareñas que tienen un cartucho que es para fotografía color, por ejemplo. Y lo que tiene es un negro para color. Porque el negro que se usa para papel, digamos, común, no es el mismo que se usa en el papel fotográfico. Porque ese se corre, es como si fuera carbonilla. Se corre y no queda bien. Se usa un color específico, un color negro específico. Es la mezcla de estos pigmentos más densa. Hay una foto de un negro perfecto simulado por WhatsApp. Sí, pero la fotografía de ese material era una luz de carbono. Una red teletramada en la luz de carbono, donde se percibía la absorción máxima de radiación electromagnética. Entonces, también es una versión relativa al sensor con el que se está tomando la imagen, ¿no? Se habla de un negro puro, pero porque el sensor no puede ver alguna variación. Y bueno, lo que debería ser el sensor es cero valor a la terna, no puede dar más que eso. a ese campo vectorial de 3 componentes, tiene que darle 0, 0, 0. Claro. Sí. Pero también es una limitación electrónica. O sea, si hubiese un material capaz de sensar alguna variación mucho más fina, ¿sí? en el espectro electromagnético que está siendo reflejado, bueno, sensaría algo distinto de cero. No, pero vos pones la tapa en la cámara, haces la foto y queda negra. Te da 0, 0, 0. Sí, bueno, Más el ruido digital exactamente. o analógico Sí, digital. exactamente. Sí. Hay otras variables que tienen que ser. No, pero me parece que vos te referís a que si un cuerpo iluminado es completamente negro, y bueno, ahí no es tan fácil que un cuerpo iluminado no refleje nada, que refleje 0, ¿no? A veces también se hacen cajitas de terciopelo negro, ¿no? Como si fuera el cuerpo oscuro, el cuerpo negro, ¿no? El que se usa en física también, la caja negra. Como decían esto de que se puede hacer digitalmente, el sensado multiespectral puede ser por síntesis de frecuencias. Y sí, me imagino que sí, claro. Todos los espectros. Perdón, hay una técnica, ahora que hiciste la mención de la pregunta que nosotros trabajamos, bueno, yo precisamente voy a empezar a trabajar, pero ya los chicos en el laboratorio vienen trabajando, que es procesamiento espectral de imágenes digitales, en el que se usan otro tipo de cámaras digitales distintas, relativamente diferentes, ¿no? En cuanto a su configuración, donde la radiación electromagnética que llega al sensor previamente es filtrada no por un RGB, por un filtro Bayer, como generalmente se usan este tipo de cámaras digitales, sino por un material refractivo, ¿sí? Que puede ser un cristal que varía la función de la longitud de onda, y va captando eso, sí. ese filtro mediante ondas de sonido, por ejemplo. Entonces utiliza la frecuencia de los ultrasonidos para variar la frecuencia de vibración de ese cristal, y en función de la vibración de ese cristal varía la función de la longitud de onda que está atravesando el. Pero incluso se puede usar, o sea, esa técnica se puede usar para instrumentos que no son formadores de imagen. Por ejemplo, un espectro. Esa técnica de procesamiento espectral se usa más que desde el punto de vista estético, se usa, por ejemplo, para imágenes satelitales para determinar la cantidad de un compuesto en tierra, en un suelo determinado, o en aguas, por ejemplo, ¿sí? De alguna especie de interés. Se usa también en el sensado de ciertas especies químicas, de alimentos, por ejemplo. O sea, tiene múltiples aplicaciones sobre todo. Sí, ahora Hernán no está comprando un espectrómetro grande. Ya está. Sí. Pero no son formadores de imagen. Esos. Muestran la información espectral. ¿Ustedes tienen una cámara? Sí. Bueno, de hecho esa cámara funciona como la cámara como mostraste, porque saca una foto por cada longitud de onda. Claro. Entonces, de hecho hay que relacionar cada longitud de onda. Sí, la técnica de Littman lo que tiene interesante es que usa la interferencia por los propios granos de plata, digamos, de la luz que tiene de la onda estacionaria que se forma, y va formando todo un patrón de granos de plata que están activados y otros que no, que después cuando se iluminan interfieren y vuelven a dar toda la. Esta cámara, felicitaciones. Sí, se va haciendo. Un disparo por cada longitud. Sí, es exacto. un poco como la fotografía digital. De Grosky, claro, que las va haciendo en distinto tiempo. nada más que no en color. Sí. Exacto. El chiste de los colores primos es que es una limitación del ojo, no del mundo.
siquiera del ojo, es una cuestión de la mente. La otra vez, No, es del ojo. Porque... la otra vez leía un estudio de una tribu en África, relacionado con los que he hecho con unos psicólogos en una universidad norteamericana. Esto lo pueden buscar en una página que se llama Science Art en Facebook, donde esta tribu no podía ver el azul porque no tenía una palabra para interpretar el azul. Sí, puede ser, que no lo conozcan. Como un gris. Sí. O sea, una variación de intensidad lumínica sobre los cuerpos que tenían esa partícula. Pero porque no habían entrenado al sistema nervioso para ver el azul. Pero en el ojo tienen el pigmento azul. Lo tienen, pero no pueden interpretarlo. Entonces, por ejemplo, pasaría lo mismo con nosotros en regiones del espectro electromagnético que resultan invisibles, como por ejemplo el ultravioleta. No, porque no tenés... Pero no tenés el pigmento para poder ver eso. Y no tenés una célula que vea esa longitud de onda. Ahí es distinto. Hay otro estudio, hay muchos estudios relacionados al respecto, porque una es la cuestión de la interpretación. O sea, me llamó particularmente la atención con respecto a esta región del espectro que es el azul, muy familiar para todos nosotros, pero esta tribu no tenía la palabra para interpretarlo. O sea, era una cuestión de interpretación más allá de que tuviera la capacidad de sensarlo o no. Estos sensores detectan la radiación ultravioleta e infrarroja, no saben cómo interpretarlo. No saben porque no tienen el software que le permite interpretar esa región del espectro. Ahora, si yo desde el punto de vista químico quiero extraer esa información, tengo que darle al programa, entrenarlo de cierta forma para que me brinde información en esa región del espectro, independientemente del color con el que yo lo relaciono. ¿Sí? El ultravioleta él lo sensa porque tiene la capacidad. Sí, pero el ojo no lo tiene. Es cierto, pero el ojo no tiene la capacidad para ver el ultravioleta. Por supuesto, algunas personas verán un poco más allá del azul y otras un poco menos. Pero no... Lo tienen. Después Un mutante. Un mutante. No lo digo yo. Después Un mutante. para que lo incorpores en tu exposición. Parece que la interpretación del azul siempre fue complicada. En el Sí. caso de los griegos, que tenían el mar Mediterráneo, tenían un azul precioso, parece que tampoco lo veían. Por verlo tan seguido. No interpretaban. O lo veían, pero no lo interpretaban. No Tenían tenían la capacidad fisiológica y física de interpretarlo, mismo que tenemos nosotros. pero no tenían el software para traducirlo. Pero si veían dos cosas de color azul, veían que eran iguales, ¿o no? Ellos veían, pero no lo interpretaban. No sé cómo. Pero si veían que- No había palabra para el azul no apareció en el vocabulario. La sangre es negra y no roja. Pero el azul no aparece. Igual es una cuestión evolutiva, o el estudio explicaba eso, es una cuestión evolutiva. No fue que, esto es azul porque no es rojo o no es verde. No, por supuesto. Es que todo el ojo es un resultado de la evolución. Fue con el tiempo, fue con el paso del tiempo. Sí, pero no era una imposibilidad fisiológica. No era una imposibilidad fisiológica. De hecho, me llamó la atención porque el estudio era hecho por psicólogos y neurocientíficos, y no por físicos o químicos, como yo, por ejemplo. ¿Sí? Donde vos atribuís bien la interacción de la luz con una determinada especie química. Que por eso las imágenes espectrales brindan o tienen esa ventaja, porque además lo que vos ves en la imagen resulta de la interacción de la luz con otras especies químicas que interactúan de una forma particular a lo que pasa en los árboles de plata, por ejemplo. Toman cierta región de cierta radiación y reflejan otra, transmiten otra. Bueno, Bueno. agradecemos nuevamente a Fernando. Gracias.